Hola, mi nombre es José Antonio Cabo, trabajo en el departamento comercial de Libelium como preventa para dar labores de soporte técnico a las oportunidades comerciales que sacamos dentro de la compañía y dentro de lo que es el mundo IoT. El IoT permite la digitalización del mundo físico, la conexión de cualquier elemento, ya sea del entorno doméstico, industrial o de la ciudad, a Internet. Para poder realizar esta implementación, acoplamos sensores, actuadores a objetos físicos. Estos sensores tienen capacidad de comunicación para ponerse en contacto con sistemas de información que permiten enviar datos sobre el estado de dichos objetos y actuar sobre ellos en base a ciertas reglas. Gracias a ello, somos capaces de monitorizar en tiempo real los sistemas, eventos, situaciones que ocurren en el mundo y actuar en consecuencia para obtener un entorno más eficaz, más eficiente y mejor. Algunos ejemplos básicos del IoT serían los sistemas que permiten controlar la temperatura de tu casa mediante un termostato inteligente, la geolocalización de los palets que tiene que gestionar una empresa de logística para controlar su ubicación en cada momento, la monitorización de la humedad y temperatura del suelo de un campo para conocer cuándo es necesario regar una plantación, o bien el control de la iluminación de las calles conforme a la presencia o no de ciudadanos en ellas, para ser más eficiente en el gasto energético. En todo caso, representan ejemplos del uso de la tecnología a elementos clásicos de nuestra vida cotidiana, para permitir mejorarla y tomar mejores decisiones en base a las situaciones que suceden en cada momento. Los elementos que componen el ecosistema IoT son tres: dispositivos, protocolos y comunicaciones, y por último, plataformas. Los dispositivos IoT son elementos que disponen de un módulo de comunicaciones y que pueden disponer de cierta inteligencia para actuar en base a la situación en la que se encuentran. Estos dispositivos se pueden integrar en móviles, equipos industriales, sensores ambientales, dispositivos médicos. Nos permiten monitorizar nuestras constantes vitales gracias a objetos que se integran dentro de nuestra vestimenta, monitorizar la calidad del aire en un entorno determinado para tomar decisiones, realizar el tracking de los camiones de una empresa de transporte de mercancías, etc. Los protocolos y tecnologías de comunicación IoT conforman una parte fundamental en este sentido, pues son los que hacen posible la interrelación entre los diferentes dispositivos y los sistemas de gestión de la información. Los protocolos son el conjunto de reglas y normas que permiten a dos entidades entenderse y facilitar la comunicación M2M o Machine to Machine. Esto es, el idioma que se utiliza entre los dispositivos para facilitar el entendimiento entre ellos. Los protocolos garantizan que un dispositivo, una puerta de enlace o un servicio en la nube lea y comprenda la información enviada por otro dispositivo o un sensor. Se han diseñado y optimizado diferentes protocolos para distintos escenarios y usos, y el tipo de protocolo que necesitará en cada momento dependerá del nivel de arquitectura del sistema en el que viajarán los datos. Cada protocolo de IoT de la arquitectura del sistema permite la comunicación de dispositivo a dispositivo, de dispositivo a puerta de enlace y de puerta de enlace a la nube. A nivel de aplicación, dos de los protocolos más usados en el entorno IoT serían CoAP y MQTT. Son protocolos para la comunicación ligera entre máquinas. En especial, MQTT es interesante porque está diseñado para dispositivos pequeños con poca batería y uso eficiente. Existen diferentes tipos de conectividad o tecnologías de comunicación, y la que se terminará usando en un proyecto IoT dependerá del alcance, sobre todo, del uso de la batería y del tipo de transmisión de datos. En concreto, tenemos dos principales tipos de redes. Redes de corto alcance y bajo consumo, sobre todo indicadas para entornos locales, oficinas, entornos domésticos, áreas reducidas, en definitiva. Tecnologías como Bluetooth, con un alcance máximo de hasta 10 metros y gran velocidad, NFC de varios centímetros con baja velocidad pero gran simpleza, Zigbee o Wi-Fi. Redes las que listamos que serían tipo malla, donde cada dispositivo hace a su vez de reenviador de la información, de tal forma que la información va saltando de punto a punto hasta llegar a un nodo final. Por otro lado, tenemos las redes de largo alcance y bajo consumo, o LPWAN. Son redes que permiten la comunicación a mayores distancias, tienen un consumo de energía mínimo y se usan en la mayor parte de los proyectos IoT. Dentro de esta tecnología se engloban varias tipologías como LoRaWAN, Sigfox, Narrowband, LTE, redes, en este caso todas, tipo estrella, donde existe un receptor central que recoge la información de los diferentes nodos.
Por último, las plataformas IoT representan un componente fundamental dentro de los proyectos, pues administran los dispositivos, recogen la información y explotan los datos para obtener proyecciones, cálculos y predicciones que pueden terminar derivando en recomendaciones y consejos de acciones para ser realmente eficaz y más eficiente. Pero lo mejor de todo, que lo podamos verificar. A continuación veremos las características de un proyecto IoT. Los principales aspectos que debe cumplir un proyecto desde el punto de vista del cliente son la interoperabilidad, escalabilidad, robustez y resiliencia, facilidad de despliegue y seguridad. En relación a la interoperabilidad, según Cisco, en las ciudades tenemos desplegados más de 29.300 millones de dispositivos IoT. Estos deben convivir en un entorno con diferentes sistemas de información, millones de usuarios. Es imprescindible contemplar un marco donde la integración de todos ellos sea una tarea que no resulte demasiado complicada. Desde el punto de vista de la escalabilidad, el crecimiento del número de dispositivos sigue en progresión y cada vez incorporamos más dispositivos IoT a diferentes objetos para mejorar más diferentes procesos. En cuanto a robustez y resiliencia, los sistemas deben ser seguros para no permitir fallos y en el caso de que ocurran, tener una buena performance para la recuperación. En cuanto al despliegue, debido a esta escalabilidad inherente del IoT, debemos contar con sistemas que sean fáciles de instalar y poner en marcha, para de esta forma permitir incorporar diferentes dispositivos de forma sencilla. Y por último, pero no menos importante, está el aspecto de la seguridad. Es muy importante tener una capa de seguridad que nos permita asegurar la identidad del origen de datos, pues determinarán las acciones que luego se pondrán en marcha. Así que tenemos que asegurarnos de la autoridad de los mismos para no tomar decisiones erróneas. La enorme riqueza y variedad del IoT permite tener una enorme variedad de dispositivos, tipos de comunicación y sistemas de información. La elección de cada uno de ellos en cada situación dependerá del caso de uso específico y es un objetivo tremendamente importante de cara al éxito del proyecto que se quiere implantar, el hacerlo de la forma más adecuada. Los principales aspectos a tener en cuenta para la puesta en marcha de un proyecto IoT son los que veremos a continuación. Tenemos la rapidez. Existen aplicaciones donde se requiere de una inmediatez a la hora de acceder al dato, como por ejemplo aquellas que dan servicio a infraestructuras críticas de una ciudad, como puede ser iluminación, electricidad, aguas, servicios esenciales que permiten los sistemas más básicos de la ciudad. Estos sistemas requieren de una latencia muy baja, como puede ser en este caso comunicaciones celulares, por encima de comunicaciones tipo malla o mesh, o por encima de redes tipo LoRaWAN, donde puede haber obstrucción en la red que impida la comunicación entre dispositivos. Otro de los aspectos importantes es la pertenencia del dato. A la hora de desplegar un proyecto IoT es importante conocer la sensibilidad por la propiedad del dato que en este caso tiene cada cliente. Existen industrias, ciudades, áreas domiciliarias donde se hace especial hincapié en que los datos deben pertenecer a la entidad propietaria de los mismos y para ello no deben salir del entorno que ellos controlan. Es por eso que en estas ocasiones se opte por tecnologías como LoRaWAN, Zigbee, Exbee, etc. como tecnologías a incluir en el proyecto por encima de otras opciones como celular o Sigfox que requieren de operadores que despliegan una red en un área para dar servicio. Por otra parte tenemos la dependencia del operador. Los operadores de comunicación también imponen ciertas restricciones inherentes al uso de la tecnología y es la obligatoriedad de la existencia de cobertura, lo que puede terminar llegando a un monopolio. También tenemos el diseño y mantenimiento de la red. Un aspecto a tener en cuenta, aparte de la pertenencia del dato, implica el despliegue y la gestión de la red. En este caso, el propietario se tendrá que hacer cargo de la puesta en marcha así como del mantenimiento de la misma, de su revisión, restablecimiento en caso de fallo. Esto permite que el propietario del proyecto pueda desentenderse de las mediciones, análisis y pruebas necesarias para un correcto despliegue del servicio de comunicaciones. En definitiva, disfrutar de todo un llave en mano para el despliegue de su proyecto. El coste es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista del cliente en cada proyecto. Es necesario realizar un ejercicio de análisis para conocer el coste que supone el despliegue del proyecto y en base a las distintas alternativas, revisar cuál es la más óptima para tu entorno. Una red de operador aplica un coste por dispositivo, por lo que es bastante más óptimo hacer el uso de la misma para proyectos con un número de dispositivos más pequeño, siempre y cuando el coste
suponga una variable prioritaria en el proyecto. Sin embargo, con el despliegue de redes con múltiples dispositivos, entre 500 y 1000, es más económico hacer uso redes de tipo LoRaWAN, que permiten rentabilizar las comunicaciones de mejor forma. Por otra parte, tenemos la cantidad de datos. Tecnologías de comunicación como LoRaWAN, Sigfox, están optimizadas para la transmisión de poca información varias veces al día, de tal manera que se maximice la vida útil de los dispositivos y se puedan tomar decisiones en tiempo real. Sin embargo, si es necesario gestionar grandes cantidades de información, no son las tecnologías más adecuadas para ello. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, las tecnologías LPWAN son las más adecuadas para diseñar sistemas de información donde los dispositivos deben tener una vida útil alargada, por lo que las tendremos en cuenta para entornos remotos o con difícil acceso a la electricidad, donde desplegaremos dispositivos con poco mantenimiento. A ese respecto tenemos también el tamaño. Es un aspecto también fundamental dentro del ámbito IoT, porque puede suponer una limitación para la ubicación de los dispositivos en determinados entornos, bien por ser zonas con poco espacio o por tener accesos reducidos, o bien entornos donde se requiere de una mayor mimetización de los dispositivos para no impactar mucho en el área donde se despliegan. Es por ello que requerimos de dispositivos de baja potencia y por tanto con baterías más pequeñas. Otro aspecto importante es la escalabilidad horizontal. Hemos hablado anteriormente de la escalabilidad, pero digamos más vertical, como uno de los aspectos más importantes dentro del producto IoT. En este caso comentamos la horizontal, la posibilidad que tiene un entorno de explotar al máximo las redes de sensores para incluir nuevos servicios verticales a lo largo de la ciudad. En ese caso se suele optar de nuevo por redes propietarias, redes que se despliegan y en definitiva presentan una mayor rentabilidad a medida que se van incorporando nuevos dispositivos frente a la alternativa de un operador donde hay que costear las comunicaciones por cada uno de ellos.